Hola, mi nombre es Cecilia Lisbeth Vázquez López, estudiante de la licenciatura en Administración de la Universidad Alfa y Omega. En este video expondré el tema Fuentes del Derecho Fiscal y nos centraremos en la ley como fuente del derecho. Para empezar, es importante saber que la fuente del derecho es toda aquella contribución que ayuda a la creación de una norma. Y de esta fuente de derecho existen tres, que son las formales, reales e históricas. Las fuentes formales son los procesos para la creación de las normas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Y las fuentes históricas son los documentos que encierran el texto de una ley o un conjunto de leyes. Pero en este caso nos centraremos únicamente en la ley como fuente formal, ya que es de nuestro interés conocer de qué manera y por quién se establecen las contribuciones. En México, la ley es la única fuente formal del derecho fiscal y por lo tanto es la única que obliga a los mexicanos a contribuir a los gastos públicos de la Federación, de estados y municipios de la manera proporcional y equitativa que establezcan dichas leyes. Pero antes que nada es importante saber cuál es la definición correcta de la ley, y para eso Rafael Martínez Morales nos dice que es un conjunto de disposiciones de carácter general obligatorio, abstractas e impersonales que confieren una sanción directa o indirecta creada y aplicada por el Estado. Estas leyes llevan un proceso para su creación y por eso hablaré de la iniciativa de ley. Quien tiene derecho a iniciar leyes en el Estado de la República o en general en México son el presidente de la República, diputados federales y senadores, las legislaturas de los estados y los ciudadanos, pero solo un número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores. Esta ley se presenta o es presentada por una Cámara de origen, en este caso puede ser los diputados, que son los que presentan la iniciativa de ley, y una Cámara revisora, que son en este caso los senadores. Las iniciativas preferentes tienen la facultad del presidente y se pueden aperturar cada día durante un periodo de sesiones ordinarias. Se pueden presentar hasta 2 iniciativas preferentes o iniciativas que anteriormente se hayan presentado y le hayan hecho mejoras, y deben ser discutidas y votadas por el Pleno de la Cámara de Origen en un plazo de 30 días para así pasar a la Cámara Revisora, que deberá discutirlo y vetarlo en el mismo plazo y así dar lugar a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y este es un claro ejemplo de cómo el presidente presenta una iniciativa con proyecto de decreto de reforma adicionada que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, una vez que la iniciativa de ley es presentada ante los diputados y senadores, se procede a un debate y discusión camaral. Es aquí donde hablaré de 4 casos importantes. El primero se da cuando la discusión y aprobación resulta en la Cámara de Diputados. Estos deben de turnar el proyecto a la Cámara de Senadores y si el Senado aprueba, turna al Poder Ejecutivo para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como en el segundo caso tenemos que la Cámara de Diputados genera la discusión y aprobación de dicha iniciativa de ley. Es ahí donde turna el proyecto a la Cámara de Senadores y si los senadores desechan el proyecto en su totalidad o en parte, volverá a la Cámara de Diputados con dichas observaciones realizadas por los senadores. Y si los diputados están de acuerdo en que estas observaciones están correctas, envían al Ejecutivo ya la ley actualizada para así publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Y por último, en el caso 3 y 4, una vez discutida y aprobada por la Cámara de Diputados, se turna el proyecto a la Cámara de Senadores. Esta vez, si los senadores desechan el proyecto en su totalidad o igual en parte, esta debe volver a los diputados con las observaciones hechas y en caso de que los diputados no estén de acuerdo con las observaciones de sus colegisladores, le devuelven el proyecto. En dado caso de que los senadores son convencidos por los diputados
pasa directamente al Ejecutivo para que ésta sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por el contrario, si estos no están de acuerdo, la dejan en espera para el siguiente periodo ordinario de sesiones. Y también se puede turnar al Ejecutivo solo lo aprobado para ambas cámaras. Una parte fundamental durante el proceso de iniciativa de ley es el veto y la sanción presidencial. Una vez que se discutió y aprobó el proyecto en las dos cámaras y que fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, esta debe ser sancionada, y la sanción existe de dos formas: de manera tácita y expresa. Ahora bien, si el Ejecutivo no está de acuerdo con el contenido del proyecto, ejerce su derecho de veto. En este caso, el presidente devuelve el proyecto a la Cámara en 30 días hábiles. Y si 2/3 partes de los miembros de la Cámara no están de acuerdo con las observaciones del presidente, turnan a su colegisladora. Y si 2/3 partes de los miembros de la otra Cámara no están de acuerdo con las observaciones del presidente, se lo devuelven a esta para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. En cambio, si en algunas de las cámaras la votación en contra de las observaciones del presidente no alcanza 2/3 partes, el veto en este caso surtirá sus efectos y no podrá discutirse sino hasta el siguiente periodo ordinario. Una vez llevado a cabo el proceso de veto y sanción, se procede a la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, la promulgación será el reconocimiento solemne por el Ejecutivo de una ley que ha sido aprobada y que por consiguiente debe ser obedecida, y su publicación es la inserción en el Diario Oficial de la Federación para que sea conocida por cada uno de los ciudadanos. De ahí partimos a el inicio de la vigencia de la ley. Existen dos tipos: la vigencia de manera sincrónica y sucesiva. La sincrónica se da al momento de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Esta entra en vigor al día siguiente de su publicación. Y el sucesivo es aquella que surte efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial o en el Diario Oficial de la Federación. La ley no cuenta con una norma que exprese dichamente cuándo termina su vigencia, pero sí podemos dar un ejemplo de cómo esta puede terminar. En este caso, tomaremos en cuenta el artículo 73, que establece que el Congreso tiene la facultad para imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Es así que está claro que el presupuesto tendrá vigencia durante un ejercicio. Por lo tanto, las leyes que establecen las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto van a perder su vigencia cuando suceda lo mismo con el presupuesto. Es ahí que la ley perderá la vigencia. Para terminar, las fuentes del derecho son la base para la creación de normas jurídicas, las cuales presentan distintas clasificaciones tomando en cuenta diferentes enfoques. La ley constituye la primordial fuente de derecho. Es enorme la importancia que tiene tanto para la sociedad como para el individuo en particular, ya que organiza las actividades y el comportamiento de las personas ante determinadas situaciones que atraviesan.